Shabbat Shalom, amados hermanos. Estamos delante de la presencia del Eterno, otra vez delante de su palabra, palabra transformadora, palabra de vida. Vamos acabando hoy el estudio sobre el libro de Lamentaciones y estamos en el quinto capítulo. Es un libro que es totalmente diferente de cualquier otro libro del mundo. De hecho, debemos saber y entender que la palabra de Adonai Elohim no es literatura, no sigue un patrón de la literatura del mundo, sino que él ha hablado y como él ha hablado, tal y cual ha quedado ahí escrito por sus siervos. Así que una cosa que es muy interesante en Lamentaciones capítulo 5 es que después de 4 capítulos de juicio, de destrucción, de ver ruina, de ver la ira de Adonai Elohim en contra del pecado, en contra de la institucionalización de su quejilá, de su pueblo, de su templo, de su presencia. Después de ver desastre y desastre y desastre, viene el capítulo 5 como una oración corporativa, diríamos, pero una oración que nos deja como así un poco en aire, sin ninguna esperanza. No sabemos cómo acaba. De hecho, no sabemos exactamente cómo acaba el libro, qué resolución tiene, qué consecuencia tiene. Acaba con unas preguntas, un pueblo confundido, ¿qué te pasa? Nos dejas, bueno, entendemos, nos has juzgado, pero ahora qué? Ni ninguna respuesta por parte del Eterno, ninguna respuesta. Este es un silencio que puede llevar a uno a la depresión, porque cuando Elohim no habla, no hay vida. Cuando Elohim no habla, algo pasa. Si en la vida de usted Elohim no habla, póngase a pensar, algo ahí estaba mal, o está mal, o hay que cambiar. Así que vamos a ver qué aprendemos de este tipo de situaciones, de este tipo de eh, eventos cuando Él juzga, castiga, tú sigues orando, ninguna respuesta. ¿Acaso pasó eso solamente con el pueblo de Israel? Yo no creo. Yo creo que todo el libro de lamentaciones es algo que concuerda con la vida de muchos. Si no concuerda, podemos aprender de que algún día nos puede pasar. Si nosotros no estamos atentos a vivir en obediencia de Adonai Elohim, si nos burlamos de su palabra, de sus preceptos, nosotros como su pueblo, Israel, que Lamentaciones no habla del mundo, Lamentaciones habla del pueblo de Israel, y nosotros como su pueblo podemos pasar exactamente por el mismo castigo, por el mismo juicio, por la misma ira de Adonai Elohim. Romanos 1:18 dice que la ira de Adonai se revela desde el cielo. Así dice, la ira de Adonai, no dice la ira del diablo, la ira de Adonai. Así que vamos a prestarle atención a nuestra vida, porque Él es amor, totalmente de acuerdo. Infinito amor hay en Adonai, pero por el otro lado también hay juicio. ¿Sí? Y Él castiga al que ama. Si usted no ha sido castigado por el Eterno, igual usted no es su hijo. Así que vamos a ver qué pasa aquí en Lamentaciones capítulo 5, donde no vemos una restauración visible del pueblo y donde todo termina así con una pregunta abierta, con una ausencia de voz que es deliberada, pero tiene su significado. Vamos a pasar rápido por el texto, así tal como yo lo he traducido de una forma literal, si no es que sea muy diferente de cualquier otra versión, pero lo hemos traducido según los principios exegéticos, ahí palabra por palabra, para ver el sentido correcto de cada versículo. 5:1. Recuerda, Adonai, lo que nos ha sucedido. Mira y observa nuestro oprobio. Es decir, empieza la oración con,
apelando, ¿no?, a la memoria divina, eh, solamente se le invoca como juez del pacto, no es que se le informa, que él ya lo sabe. Eh, pero recordar en lenguaje bíblico implica actuar conforme al compromiso del pacto, ¿sí? Dice, mira lo que nos has hecho. Es que está bien que lo hace, es normal que lo hayas hecho. Lo entendemos que los hayas hecho. Debías hacerlo eso. Mira mira, no le está reprochando, pero solamente ahora quieren como pueblo que los ojos de Adonai Elohim estén sobre ellos. Cosa que parece que él no quiere mirar, quiere dejarles ahí a sufrir de una forma deliberada. Y ahora viene, y siguen ellos. Nuestra heredad ha sido entregada a extraños, nuestras casas a extranjeros, huérfanos hemos quedado, sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua por dinero bebemos, nuestra leña viene por precio. Sobre nuestros cuellos somos perseguidos, estamos fatigados, no hay descanso para nosotros. A Egipto dimos la mano y a Asiria para saciarnos del pan. Mire una cosa. Por otro lado, era una realidad física. Perdieron los terrenos, la heredad. Se habla de la tierra prometida. Ya no estaban en los mismos marcos, en las mismas fronteras que se le ha sido dadas a Abraham. Está bien, a nivel físico era real. Perdieron terrenos, casas, mira, hasta el agua, tenían que comprar agua. Ellos, cada uno tenía su pozo. Entonces, ellos no pagaban por el agua, no tenían facturas, llegaron a pagar agua. Eh, fueron perseguidos, fatigados. Sí, por un lado es una realidad física, pero más allá era también una realidad espiritual. Ahí han perdido terreno. Frente al diablo han perdido terreno. Han perdido las casas, las estabilidades. Dice, hay extranjeros. Llegaron en manos de gente a nivel espiritual que no eran del pueblo. Y los que no son del pueblo solamente te llevan a la ruina. Dice, huérfanos hemos quedado. Cuando dice huérfano, sin padres. Hemos quedado huérfanos, porque la desobediencia no te hace como padre a nuestro Adonai, para nada. Así ha dicho él. Yo haré un pacto con ustedes, pondré mi ley en vuestro corazón, en vuestra mente, y seré vuestro Elohim. Cuando uno no obedece, él no es tu Elohim. Usted es huérfano. ¿Sí? Esto quiere decir, huérfanos hemos quedado. Dice, sin padre. No dice sin padre, sin madre. Dice, sin padre. La desobediencia te lleva a un estado sin padre, sin Elohim. Por eso también esta oración que hay en Lamentaciones capítulo 5 es como una oración así en vano. Es así como casi que no les escuche, porque están sin padre. ¿Sí? Nuestras madres son como viudas. ¿Ves? No se habla de que las madres se murieron, sino que son viudas. ¿Qué significaba ser viuda en Israel? Era una maldición. Ya estabas como que te quedaste sin sustento, te quedaste sin derechos. Era lo peor que le podía pasar a una mujer en Israel, quedarse viuda. Maldición. Nuestra haga por dinero bebemos. Cuando la palabra, ¿no? Eh, yo soy, decía Yeshua, ¿no? Que era el agua de la vida. Cuando te lo venden, cuando tienes que pagar para tener sustento espiritual. Nuestra leña viene por precio. ¿Sí? Llegaron a pagar por todo, hasta por una prédica. Somos perseguidos, fatigados, no hay descanso para nosotros. A Egipto dimos la mano y a Asiria para saciarnos del pan. ¿Y qué hace uno cuando está abandonado, cuando está huérfano, cuando está viudo? Se entrega en las manos de quién? Del Egipto. ¿Quién era el Egipto? El sistema. Hacemos compromisos con el sistema
hacemos compromisos con los impíos. El Egipto era el linaje pagano. ¿Para qué? Para saciarnos del pan. Y eso pasa mucho hoy en día, cuando por desesperación llegamos a trabajar como locos porque el sistema no nos permite. Vi gente que tiene dos, tres trabajos para salir adelante. Uy, hay que hacer algo ahí, hay que hacer algo ahí, porque el Eterno no quiere que demos la mano con el Egipto para saciarnos del pan. Él quiere sacarnos de, de esta situación, de esta vulnerabilidad, porque todas las promesas fueron revertidas. Entonces, Él no quiere que nosotros vivamos en ese tipo de situaciones tan duras. Eh, Versículos 7 a 10. Nuestros padres pecaron y ya no existen. ¿Ves? Ahora dicen, ay, por eso es. Al menos reconocen de por qué llegaron a esa situación. Nuestros padres pecaron y ya no existen, y nosotros llevamos sus iniquidades. ¿Se transmiten las consecuencias del pecado a nivel generacional? Claro que se transmiten. Decían ellos, mira, nuestros padres pecaron. Igual ellos no pecaron. Igual hubo mucha gente que no llegó a este punto de caer en la idolatría, de hacer cosas, pero dicen, nuestros padres pecaron. Muy importante, hermanos, cómo vivimos nosotros. Porque los errores, los pecados, todo lo que nosotros hacemos va seguramente que todo eso va a afectar a las generaciones que vienen. Se lo garantizo y la palabra lo dice muchas veces. No entramos en este tema de consejería, pero dice, nosotros llevamos sus iniquidades, las consecuencias, se las están tragando. No les conviene, a usted le conviene sufrir si no está culpable. Entonces, tu padre o tus padres han pecado y resulta que usted lo paga. Le encanta, no. Entonces, vamos a ser padres responsables. Yo he visto gente que jugaron con el dinero de la quejila. Hicieron muchas cosas. Y fíjate que nunca fueron castigados hasta hoy en día, pero a sus hijos sí. Con 13 años tener un hijo diagnosticado con cáncer, le amputan la pierna porque supuestamente el cáncer estaba en esta pierna, se queda sin una pierna, van a los análisis y resulta que el cáncer estaba localizado en el pulmón. Digo, wow. Han mutilado al pobre niño y resulta que el cáncer no estaba ahí. Por las iniquidades de los padres. Sufren los inocentes. Un niño de 13 años, imagínese usted. Este ni tiempo para pecar como es debido. Uh, no tuvo tiempo ni para pecar, como para tragarse semejante eh, castigo. Ha pecado David, quien ha sufrido. Y él sí, por un lado, pero sus hijos, Fibosheti, ¿vale? Siervos domina sobre nosotros, no hay quien nos libre de su mano. Con peligro de nuestras vidas traemos nuestro pan, a causa de la espalda del desierto. Nuestra piel arde como horno por los ardores del hambre. Confesión de todo lo que les pasa. Es una confesión de herencia moral acumulada, diría yo, inmoral. Uh, Consecuencias prolongadas, cosas que vemos también en Éxodo, en Ezequiel también, la misma idea, consecuencias prolongadas por la culpa de las iniquidades de los padres. 11 a 14. A las mujeres en Sión humillaron, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a príncipes colgaron de sus manos, el rostro de ancianos no fue honrado, a los jóvenes llevaron a moler, y a los muchachos tropezaron bajo la carga de leña. Los ancianos dejaron la puerta y los jóvenes su música. Ahora ya vamos más específico en Sión. ¿Qué dice? A las mujeres en Sión humillaron, a las vírgenes en las ciudades de Judá,
A príncipes colgaron de sus manos. El rostro de ancianos, es decir, la palabra de un anciano no valía nada. Jóvenes eh, fueron llevados a moler. No sé si ustedes fueron en Israel a ver cómo había unas ruedas grandes de piedra y ahí para hacer la harina uno tenía que dar ahí la vuelta, empujar en esta piedra grande que machacaban el grano, ¿sí? Debajo de otra piedra. Bueno, esto era un trabajo muy duro, muy duro. Ya de hecho que estabas todo el día dando vueltas, cosa que te marea, pero estas piedras pesaban toneladas. Usted tenía que empujar, empujar y dar vueltas. Era un trabajo muy duro, porque los jóvenes dicen que dejaron su música, los jóvenes en vez de servir, los jóvenes en vez de ser instrumentos de alabanza para que la presencia del Eterno está ahí, estaban todos perdidos. El desastre que puede aparecer en un pueblo que no obedece, en una quejilá que no obedece. Mujeres, dice, príncipes, ancianos, jóvenes, todos destruidos, destrozados. Y diría uno, pero no que la iglesia aún está ahí. Sí, aún está ahí. Pero así sirven, con las manos atadas, ¿sí? Con la música que no tiene, o la alabanza que no tiene unción. Ahí está. Puedes, es decir, todo puede seguir adelante, pero hay príncipes con las manos atadas. Están ahí como pastores, pero no pueden hacer nada. ¿Por qué? Por tanto compromiso, por tanta corrupción, por tanta idolatría. ¿Sí? Lo único que hacen es hablar, pero sin actuar. Eso significa las manos atadas. Eh, 15 al 18. Cesó el gozo de nuestro corazón, se convirtió en luto nuestra danza, cayó la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros porque pecamos. Al menos lo reconocen. Sí, todo eso pasó porque pecamos. Hay de nosotros. Esta es diría yo, la única parte buena que hay en todo el libro de Lamentaciones. Que en esta oración, que no le quedaba más nada al pueblo que hablar con el Eterno al final de ver todo esto destrozado, al menos dice, hay de nosotros porque pecamos. Es una cosa que podemos apreciar en todo ese libro, porque hasta ellos hablan como hablan de sí mismos. Por eso está enfermo nuestro corazón. Por estas cosas se oscurecen nuestros ojos. Está enfermo el corazón, como en los tiempos finales. Dice que el amor de uno se va a enfriar. Sigue la iglesia en pie, pero el amor dice que se está enfriando. Por estas cosas se oscurecen nuestros ojos. Lo vemos hoy en día. Ojos que no ven mucho, no ven más allá. Ojos que no ven los planes del Eterno. Ojos que solamente ven lo que pueden, lo que les dan. A ver, por el monte de Sión que está desolado. Zorros andan en él. Uy, ¿qué pasa cuando el gozo del corazón cesa? ¿Qué pasa? Esto lo vimos en el Nuevo Testamento también. Hay un desastre cuando ya no hay amor. La corona fue retirada, la dignidad, ¿no? La dignidad real, sacerdotal, fue retirada. La danza ya no es apreciada, ya es un puro show, es un puro teatro, eh, es solamente puro entretenimiento, sin la dignidad sacerdotal. ¿Qué generación? Porque dice que en Sion se llenó de zorros. Sion. Sobre Sion podemos hablar mucho, pero yo me quedo con este versículo del Salmo 50 con 2, que dice, desde Sion, perfección de hermosura y Elohim ha resplandecido. No hay un lugar en todo el planeta
que el monte de Sión, donde que se diga perfección de hermosura. En todo el planeta no hay un lugar en la Biblia del que la Biblia hable y que diga perfección de hermosura. En Sión Elohim ha resplandecido. No lo dice ni en Asia, ni en Europa, ni en América, no se dice de ningún lugar en este mundo de que Elohim ha resplandecido. Un lugar perfección de hermosura. Hablamos de perfección, no es un lugar bonito. Perfección de hermosura. Tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Porque donde resplandece la gloria de Adonai Elohim, hay bendición a nivel físico y a nivel espiritual, material también. Lo sabemos. No cabe duda. Y ahora, ¿sabe qué dice? Este Sion se ha llenado de zorros. Apenas podemos ir pensar ahí que fueron solamente unos zorros como animales. No creo. Porque habla de una devastación. Así dice que está devastado. Ahora, en el pensamiento hebreo debemos mirar eso, ¿no? ¿Quién eran los zorros en el pensamiento hebreo? Y como en los libros de Daniel, ¿no? Hay una simbolística en todo eso. Y en el pensamiento hebreo, el zorro simboliza principalmente la astucia engañosa, la destrucción sutil, la impiedad y la inferioridad moral en contraste con la nobleza del león. No sé si usted ha visto cómo actúan los zorros y cómo ellos fingen de estar muertos, ¿no? Para que no nadie les toque y entran y roban las gallinas y comen. No sé si han visto cómo actúan, su falsedad. Pero cuando se habla de los zorros, exactamente de esta actitud se está hablando, porque están haciendo un desastre a base de robo, pero el robo de ellos no es tan frontal, ¿sí? Es decir, ellos lo hacen de una forma muy interesante. Incluso si usted ve a un zorro intentando robar una gallina o algo, de repente se finge como que está muerto para que usted no le haga nada. ¿Sí? Es muy tramposo. Por eso está comparando aquí lo que llegó a ser el Sion, lleno de ese tipo de gente, llena de ese todo tipo de engaño. ¿Sí? Aunque sea un animal pequeño, eh, el zorro representa a quienes sabotean el trabajo divino, las viñas. ¿Sí? Hasta en Cantar de los Cantares dice que los zorros pequeños comen las viñas, ¿sí? Destruyen. Es un trabajo divino, las viñas son el trabajo divino, ¿no? Y representa a estos falsos líderes sin verdadero linaje ni autoridad. También en el pensamiento hebreo el zorro es visto como un animal astuto, ¿no? Como la serpiente, pero con una connotación de traición y falsedad. Y se usa ese término, se usa peyorativamente para describir a líderes despreciables, impíos o usurpadores, en contraste con los leones que representan a los verdaderos líderes. Yeshua, por ejemplo, utiliza el término zorra para describir a Herodes, cuestionando de esta forma su legitimidad y estatus moral. También el zorro representa la idea de conocimiento basado únicamente en los sentidos, en contraste con la sabiduría espiritual. No quería dedicarme ahora a hacer un estudio sobre lo que son los zorros en la Biblia, pero solamente he sacado unas ideas. El lugar de perfección, de hermosura, donde Elohim resplandecía, se llenó ahora de qué? De todo tipo, toda clase de maestros, pastores, líderes, lo que fuera, engañosos, con astucia, astucia engañosa. ¿Sí? Hablamos de astucia, no hablamos de engaño así directo, que todo el mundo lo rechaza, no, es un tipo de engaño muy sutil, ¿sí? Eh, una impiedad que se filtra sin que nadie la vea, ¿sí?
Se trata de ese tipo de um, enseñanza basada en los sentidos, emociones, enseñanza motivacional que no lleva al arrepentimiento, eh, enseñanza que solamente se basa en buscar un beneficio, ¿vale? Traición, falsedad, porque cuando la palabra de Adonai no es pura, cuando a la palabra de Adonai le añadimos algo, le sacamos algo, esto es falso. Ahí se pierde todo. Y no solamente que hay un engaño, el engaño es para el robo, es el único que hace el zorro. Él viene con el engaño para al final robar y comerse a los otros. Estos son los zorros. No es que te destruyen el alma, te comen el alma. Se aprovechan de ti hasta que te consumen. No te quedan recursos, tú desapareces. Son los que matan el cuerpo, más matan el alma. Te vacían los bolsillos y a nivel espiritual también. Te vacían de recursos, acaban, te consumen. No quedas nada. Esto es lo que hace un zorro. Destruye las viñas, la presencia divina, la perfección de hermosura. Los zorros son capaces de transformar un lugar lleno de la hermosura de Adonai Elohim, de su resplandor. Ellos son capaces de transformar este sitio en un lugar devastado por falsedad, traición, impíos, usurpadores, por líderes despreciables. Estos son los zorros. Hay zorros hoy en día. En caso solamente pasó eso en el año 586 antes de Yeshua. Yo lo veo muy actual. Cuando no hay obediencia a la Torah y hay idolatría, vamos a ver ahora qué tipo de idolatría había ahí. Llegan los zorros a controlar qué? El Sion. No habla de los zorros en Irán, no habla de los zorros en China, no habla de los zorros en la Rusia, ahí en la donde está Putin, o en la oficina de Putin. Habla de los zorros de que están en Sion, en el monte sagrado. Ahí se ponía el arco, eh, el arca del pacto, ¿cierto? Y donde debería estar el resplandor de Adonai Elohim, ahora que hay zorros haciendo desastres. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo con nuestros ojos todos los días, es lo que vemos. ¿Qué es tu casa? ¿Qué es tu hogar? ¿Qué es tu ministerio? ¿Es un Sion lleno de zorros? ¿O es un lugar hermoso donde Elohim trae su resplandor? Si usted está en un lugar que se llama Sion, que se llama casa de Adonai Elohim, que se llama el Monte Santo, que pretende tener la presencia de Adonai y está lleno de zorros, usted está en un lugar equivocado. Lo único que va a hacer, lo único que le puede pasar a usted es que al final sea comido por los zorros, porque esta es su estrategia. A base del engaño y de la falsedad, se están tragando y destruyendo todo a su alrededor. 19:20. Tú, Adonai, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas de nosotros para siempre? Nos abandonas por largos días. Aquí, uy, una pregunta tremenda. Dice, ¿tú quieres eterno? No. Tu trono, no, tú permaneces para siempre. Tu trono de generación en generación. Y ahora como que nos olvidas de una forma eterna, es lo que quiere transmitir el versículo. No puede ser. Es una afirmación de desesperación y Adonai no responde. Esto es lo más triste, es lo más duro. No les dice sí, os he abandonado o algún día os rescataré. No, no les dice nada. Les deja ahí totalmente en sus propias suposiciones.
Pero crece la tensión. Va uno orando, va orando, va orando, mira lo que pasó, mira lo que nos pasa, pero tú como eres eterno, así va a ser tu decisión para nosotros eterna, vamos a sufrir eternamente, nos abandonas, nos dejas ahí tirados para seguir sufriendo. Muy duro. ¿Y cómo acaba? 21-22. Restauranos, Adonai, ¿sí? Renueva nuestros días como antes. Haznos volver a ti. De hecho dice, haznos volver a ti. Se les pide otra vez. Si nosotros no fuimos capaces o no podemos restaurarnos, arrepentirnos, restauranos tú. Se les suplica esta restauración espiritual. ¿Ve? No restauración política, económica, administrativa. Eh, Se le pide como que arrepiéntanos tú de una forma, sea como sea, solo arrepiéntanos, nosotros no podemos. Y nosotros sabemos que el arrepentimiento es personal, nadie lo puede hacer por el otro, pero se le pide, restauranos, haznos algo que así no podemos. ¿Sí? Y no se sabe si van a ser rechazados, van a ser escuchados. Así acaba un libro que es totalmente un desastre, una presentación de la ruina y desastre espiritual material de todo tipo. Se le pide a Adonai Elohim que sean restaurados y el libro queda sin ninguna respuesta explícita. No se sabe cómo va a actuar Adonai. Es el peor castigo que toda la ruina que se han tragado. Que le pidas algo a Adonai Elohim y que no te responda. Es lo peor, perder su presencia. ¿Entienden lo que es el infierno? La ausencia de la presencia de Adonai, que no hay ninguna respuesta. La restauración de ellos no es declarada, es esperada. Quedan como una incógnita. Yo creo que nosotros no somos capaces de entender qué tan grave es orar y no recibir una oración, una respuesta. Hablar con el Eterno, hablar, 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 y que Él no te diga nada. Y sabiendo que Él te escucha, y quieras o no quieras, no solo que te escucha, hasta sabe tus pensamientos, sabe tu corazón, conoce todo, y que no haya respuesta. Este es el peor abandono que uno puede experimentar. Por eso vamos a ver cómo el libro de lamentaciones, en conclusión, ¿sí? Cómo el libro de lamentaciones eh, tiene eco en la quejilá eh, moderna, en el pueblo, cómo tiene eco hoy en día, ¿sí? Porque hay una idolatría también moderna. Israel tuvo ídolos visibles, pero la quejilá moderna tiene ídolos sofisticados. Están así, es la misma cosa, solo cambia la forma. Hoy en día los ídolos son el éxito ministerial, influencia política. Estaban aquí en Perú, wow, todos con los políticos a vueltas, vamos a estar con ellos. Hay ahora elecciones y vamos a qué tal, y que ellos nos van a representar y van a hacer para nosotros y nos van a dar, ¿cómo se llama?, derechos y van a luchar. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a dar la mano con el César? Al César le damos, así dice la palabra, lo que es de él. Pero no vamos a buscar ahí alianzas políticas que vayan a hacer ellos algo para nosotros, porque nosotros fuimos llamados en este mundo a hacer luz, no a corrompernos con los políticos para conseguir algo. Salomón, cuando ha hecho él tratados de paz con los países alrededor, ha hecho él alianzas políticas con los países alrededor. ¿Qué pasó con él? Cayó en la idolatría, porque cada país que ha metido en su casa una esposa que venía con la idolatría y él estaba casado con esta mujer que le había traído la idolatría en su casa. Entonces se llenan hoy las iglesias y los púlpitos de políticos predicando alianzas políticas.
Si las alianzas políticas han destruido a Israel en aquel entonces, hoy en día nos van a destruir. Así que nosotros no nos aliamos con ningún político ni nos metemos a la política. ¿Sí? Y si ellos quieren ser nuestros aliados, ellos van a ser bendecidos. No nosotros vamos a aliarnos a ellos para hacer un juego. ¿Sí? Estas son y cuidado, cuando usted crea una quejilá, la hace como institución, la mete en todo este sistema del gobierno para tener derechos, conseguir fondos, y usted está haciendo una alianza política, quiera o no quiera. Eh, ¿Qué ídolos más tenemos en la iglesia moderna? En la quejilá, reputación digital, que se ha visto, que se ha conocido, que tenga seguidores, ¿eh? Que se conozca hasta los confines del mundo, que se conozca quiénes somos nosotros. Nosotros no somos creadores de contenido, hermanos. Creadores de contenido son gente que a esto se dedica. Nosotros no fuimos llamados a ser creadores de contenidos y ser virales en Internet. Nosotros fuimos llamados a hacer discípulos y a discipular y a predicar el Evangelio. Nosotros no creamos contenido. La palabra de Adonai Elohim no es nuestro contenido. Este contenido tiene un creador. El mejor creador de contenido del mundo es Adonai Elohim. Solo él puede crear contenido. Nosotros no tenemos la capacidad de crear. Nosotros solamente podemos ser inspirados por Adonai Elohim a la hora de hablar, a la hora de transmitir su palabra, a la hora de dar testimonio, a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer algo. Podemos ser inspirados. Nosotros no podemos crear contenido. No tenemos la capacidad de crear en nosotros. Solamente Él es el creador. Entonces, hoy en día, los creadores de contenido ponen una emblema y este emblema tiene que llegar hasta los confines del mundo. Esta es idolatría. ¿Por qué? Porque se busca una reputación virtual, digital. ¿Acaso yo puedo hacer discípulos en Japón? No, yo estoy aquí. Yo voy a hacer discípulos aquí. Crecimiento institucional, como las multinacionales. Estamos en todos los países. No. El reino de Adonai tiene que estar en todos los países. Celebridad pastoral. Cada lugar necesita su pastor. ¿Entienden? Yo soy pastor aquí. Cada lugar necesita su pastor. Si no hay nadie, entonces mira, fíjese, el Elohim ha elegido a usted ser pastor ahí. Ah, pero yo no estoy casada, hermano. Yo estoy viuda. Mi esposo no está en las cosas del Eterno. Vale, entonces usted va a tener que actuar ahí con esta función también sacerdotal, pastoral. Si no hay nadie, usted debe cumplir. No puede ser pastor en Ciudad Juárez, pastor en eh, West Virginia, pastor en... No, yo soy pastor aquí. Y si usted no tiene a nadie a su lado, usted debe entender que el Elohim lo ha elegido a usted para que ejerza esta función pastoral en aquel lugar. Así que usted está obligado a hacer el lugar eh, de donde usted reside un lugar Kadosh, un lugar en donde el pueblo de Adonai Elohim tiene que reunirse. Pero estamos solos, no pasa nada, están con el Eterno. El propósito del Eterno es que ahí aparezca una quejilá. Por eso usted es el privilegiado o la privilegiada de estar, de ser el único en aquel lugar. Abraham era el único, no ha llamado a su esposa para, la ha llamado a él. De ti voy a hacer una nación grande. ¿Dónde estás? Yo soy solo aquí, en República Dominicana. Qué bien. De ti yo quiero hacer una nación grande. No, el nombre del pastor tiene que estar por todas las pantallas y por... No, usted debe actuar como pastor en su lugar.
Y así evitamos la idolatría de hacer cerebro estrella a un pastor. Porque la celebridad pastoral que lleva a la idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque se busca enaltecer a uno mismo. ¿Es? Entonces, para no caer en este tipo de tentaciones, de enaltecernos y ser nosotros los protagonistas, debemos saber cómo actuar y dejar a cada uno que actúe como pastor allá a nivel local. Pablo no era el pastor de nadie. Él andaba por toda Asia, andaba eh, por Europa también ha llegado, ¿no? Pero él no era el pastor de nadie. Decía, ahí pastores, Timoteo, ahí vas a poner presbiteros, ¿sí? Yo te he formado, te he dado la enseñanza, pero yo no soy el pastor de ustedes. Yo estuve 3 años ahí con vosotros en Efeso, han aprendido de mí lo que han aprendido, usted encárgase de su quejil. Por eso Pablo no fue una superestrella como nosotros lo presentamos. No, él fue un servidor, él fue un ministro, ha dado la enseñanza, ha traído a la gente al conocimiento de Mashiach, pero él no era el pastor de ellos, él no era el pastor famoso. Tengo tantos seguidores en Antioquia, tengo tantos seguidores en Efeso, tengo tantos seguidores en Tesalónico. Él no buscaba seguidores. Por eso, la idolatría no siempre se arrodilla ante estatuas, como la India. ¿No? Se arrodilla ante el ego de uno, ante las métricas. Por eso, Lamentaciones nos recuerda que cuando la identidad del pueblo depende más de estructuras humanas que de la presencia de Elohim, la caída es cuestión del tiempo. ¿Sí? Por eso, no sé si ustedes han visto, wow, hasta mega iglesias, mega ministerios cayendo. ¿Por qué? Porque todos dependían de un solo líder, tenían una idolatría hacia al cierto pastor o liderazgo. La misericordia no significa inmunidad, así dice en Lamentaciones capítulo 3. Por la misericordia de Adonai Elohim no hemos sido consumidos. No dice que no fueron heridos o no fueron disciplinados o no perdieron el templo. Solamente la misericordia limitó el juicio, no lo canceló. Es que nosotros a veces así predicamos la misericordia como que Él no, misericordia siendo algo como falta o ausencia de castigo. No. Misericordia es como que te da una paliza, pero igual no tanto como para matarte. ¿Sí? Es decir, pero poco te falta. Eso quiere decir aquí el, el capítulo 3, ¿no? Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos. Por eso la quejilá no puede confundir la gracia con la inmunidad. La gracia disciplina y la gracia corrige, confronta. Por eso una quejilá que predica misericordia sin disciplina ha dejado de entender ambas. Yo tuve que decir a mucha gente, usted no tiene disciplina, usted tiene que conectarse, usted tiene que estudiar, usted tiene que orar, tiene que tener disciplina en la vida. ¿Vale? Y a mí no me importa si se enfada uno, se enoja conmigo. Al menos yo tengo que decírselo. Porque la gracia no significa que, ay, el pastor no te dice nada, ya no puede decirte nada. Hay que se enoja uno es que el pastor lo que ha dicho. O que es mi papá para que me discipline. No, yo quiero que te lo diga para que usted sepa que si tiene una vida indisciplinada, el Ruach lo va a disciplinar. ¿Y cómo lo ha disciplinado? A través de la gracia, sí, porque no fueron matados. Pero no solamente se limitó en el juicio, pero el castigo estuvo. Así que, aunque no se lo diga yo, la misericordia de Adonai Elohim no va a retirar el castigo. Va a venir sí o sí. Uno de los juicios más graves que hemos visto en Lamentaciones fue eso, de que no hay Torah, los profetas no hayan visión. El hambre física sí destruye cuerpos, pero el hambre de la palabra destruye generaciones.
¿Por qué digo hambre de la palabra? Que no hay parashá hoy en día, no hay estudios hoy en día, no están ahí todos los Shabbats mirando. Hay gente toda la semana está mirando un mensaje en YouTube, más que la parasha, todo tipo de estudios. Sí, puede haber mucha palabra, ¿sí? Usted puede ver mucha información, pero no es una predicación que transforme, inspirada. Solamente es un mensaje diluido, un mensaje motivacional. La Torah es predicada como muy motivacional, como muy inspiradora, que solamente trae sanación, bendición. Sí, es un tipo de mensaje así medio pentecostal. Los pentecostales te dicen que el Espíritu te trae sanación, bendición, vale, milagros, todo eso. Nosotros vamos por otro lado, decimos la Torah y hacemos un mensaje así muy motivacional, inspirador eh, de la Torah y pensamos que, wow, no, es el mismo engaño. Estas motivaciones terapéuticas no le hacen nada al pecado, no lo confrontan, no lo eliminan, solamente se crea una anestesia espiritual. Predicas la santidad y se vuelve incómoda la santidad. Pedimos visión y no sabemos por qué no tenemos. Así es que no hay claridad en la vida de muchos, porque donde no hay claridad, donde no hay visión, no hay claridad, no hay dirección. En vez de ver la carretera recta, solamente estamos ahí en la glorieta dando vueltas. Así es la vida de uno. Dan vueltas siempre al mismo asunto, siempre al mismo asunto y nunca llegan a ningún sitio. Elohim quiere que nosotros tengamos dirección, no que estemos en el mismo sitio dándole vueltas. Olvídense de eso. Hay que llegar a puntos. Una visión es eso, llegar de un punto al otro. Por eso tenemos que estar pidiendo visión. Si no llegamos a ser religiosos, cuando estamos en el mismo lugar haciendo siempre la misma cosa, somos religiosos. La visión nos lleva a resultados concretos, una trayectoria específica. Ahí te quiero, ahí te vas, ahí te mudas, ahí me trabajas, ahí me haces. De ahí te llevo yo a otro lado, cuando haga falta. Cuando estamos en lo mismo, ahí están. Fíjense ustedes, que les decía yo de la otra vez. A mí si el Eterno me dice, ahora tienes que predicar a los profetas, no me voy a estar yo ahí dándole vueltas, vueltas, vueltas a la parasha, porque todo el mundo le está dando vuelta a la parasha. ¿Qué voy a predicar yo la parasha seguido si el Eterno me quiere llevarme a mí a predicar otra cosa? ¿Por qué voy a estar siempre en la misma glorieta dando vueltas y no llegar a ningún lugar? No, otra trayectoria, otra trayectoria. Vivimos en tiempos proféticos, en donde hay que predicar el mensaje de la palabra, porque el mensaje profético tiene una trayectoria clara. Lleva al arrepentimiento, lleva a los resultados, lleva a la voluntad de Adonai Elohim. No es que esté malo estudiar la parasha, pero la palabra es más que esto. Y yo, la verdad, alucino. ¿Qué en hebreo significa esto? ¿Qué en hebreo? Sí, hermano, yo si quiero ver una palabra en hebreo que significa, voy a los diccionarios, voy ahí y me voy a aclarar. El pueblo necesita palabra. El pueblo no necesita clases de hebreo, no necesita clases de griego. El pueblo lo que necesita es la palabra de Adonai Elohim. No motivadora, no inspiradora, sino que una palabra transformadora. Y transformadora significa pasar de una situación pecaminosa a la santidad. Por eso hay que nombrar los pecados, hay que decirle los pecados. Nombrar los pecados hoy en día es como, wow, ¿quién es usted para juzgar? Y claro, ahí la santidad se vuelve incómoda. Uy, pero mucho juicio le echa al pastor, no es así es la palabra. El mensaje profético es un manifiesto profético prácticamente. Es lo que trae juicio. Vamos a aprender eso. Nos hemos
acostumbrado a llevar así de los profetas, unos versículos que nos gustan, nos encantan. Oh, te he grabado en la palma de mis manos, versículos así. Ninguna arma forjada prevalecerá sobre ti. Cualquier lengua que se va a levantar en contra tuya, a juzgarte, va a ser condenada. Vamos con esos versículos así muy motivacionales. Pero nos olvidamos de todo el contexto del libro de Isaías, de donde estaba yo leyendo ahora, Isaías 54:17. Nos olvidamos del contexto. Que el libro de Isaías es un manifiesto profético, tal y cual como es el libro de Jeremías y Lamentaciones. Llevamos solamente lo que nos gusta. La santidad es incómoda, yo lo sé. Y los que predican la santidad son muy incómodos. Los que destruyen esos sistemas y la mercadería que hay son personas muy incómodas. La gente ya no quiere escuchar la verdad. Ah, Yeshua nos ha dicho, como dicen muchos, Yeshua ha venido para enseñarnos cómo vivir la Torah, practicar la Torah. Sí, qué bien. Y cuando Yeshua ha dicho a los fariseos y a los rabinos que no crean en él, cuando ha dicho que tenían como padre al diablo, uy, ¿cómo se pone la gente? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes hablar así del pueblo de Adonai Elohim? ¿Cómo puedes hablar así de sus siervos, de los rabinos? Hoy, pobrecitos rabinos, ¿cómo les llaman ustedes hijos del diablo? No, yo no les llamé, a mí no me pasó eso por la cabeza. Yo lo vi escrito, en el Brit Hadashah lo vi escrito que fue un mensaje que ha salido de la boca de Yeshua mismo. Él ha dicho, ustedes, los rabinos, tienen como padre al diablo. Y hoy en día están llenos los estudios de la Torah, están llenos de la palabra de los rabinos, de los hijos del diablo. No hay parashá hoy en el mundo, cuando usted ahora abre un programa en directo, no hay parashá que no te dé una cita de un rabino. Y resulta que los hijos del diablo llegaron a ser hoy predicados en el día Kadosh de Adonai Elohim. ¿Qué Rabbi Rashi, qué Rabbi Nachman, qué Rabbi Akiva, qué hermanos, hijos del diablo? Si se enfadan, es problema de ellos. ¿Este es antisemitismo? No. Si este es antisemitismo, Yeshua fue el más antisemita, porque esas son las palabras de él. Él, ¿qué ha dicho Juan? El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Cierto? Los rabinos tienen al Padre porque rechazaron al Hijo. ¿Es esto antisemitismo? No. Este es mensaje profético. Es lo que hacía Israel. Tenían la Torah, pero enseñanza ajena. Enseñanza de sus rabinos. Enseñanza de sus fariseos. Enseñanza propia. Y claro, a la gente no le gusta. ¡Wow! ¿Cómo llegó este pastor? ¿Qué llegó a decir? Yo no he escrito la Biblia, amados. Era incómodo. Decía, ay, que los cristianos están picoteando los versículos y llevan de la palabra solamente lo que les conviene. ¿Y ustedes qué hacen? Llevan los que les conviene. Si yo te digo que el judaísmo no tiene ayud, okay, no, usted quiere demostrarme, no, que el judaísmo tal y que yo estaba bajo el judaísmo y él practicaba, no sé qué del judaísmo, no, hermano. Él ha dicho muy claro que no puede tener, si no tienen al hijo, no tienen al padre. Es decir, el judaísmo no tiene al padre. O tienes al padre o no lo tienes. O tienes la verdad o tienes la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Ah, el diablo. Pues entonces el judaísmo lo que tiene como padre es el diablo. Solamente el diablo es el padre de la mentira. Pero si esperamos de ahí, tienen cosas buenas, nada. La mentira es mentira. 99% de una cosa buena y 1% de mentira es una mentira entera. No escudriñe usted que no va a escudriñar nada. No escudriñe el Talmud que no va a sacar nada bueno de ahí. No escudriñe
a Rabbi Rashi que no va a sacar nada bueno de ahí. Hay que sacarlo de nuestro vocabulario. Hay que sacarlo de nuestra enseñanza. Ni hay que tocar eso. Esto es vivir en santidad. Esto es no tener mensajes motivacionales, inspiradores, mensajes inspiradores. Y hay una parasha y 90% es lo que ha dicho un rabino, ha dicho, ¿y qué ha dicho Adonai mismo? ¿Qué ha dicho Yeshua mismo? Ah, no nos conviene. Guay, qué mensaje de odio hacia los rabinos. No es mensaje de odio, esta es la realidad. Hubo fariseos que creyeron en el mensaje de Yeshua. Hubo. En Hechos capítulo 15 vemos fariseos que han creído. Rabinos que han creído. Bueno, Baruch Hashem. Y los que no han creído, ¿qué? Dice la palabra. Ustedes tienen como padre al diablo. Porque el que no cree en mí no tiene al padre. No tienes al hijo, no tienes al padre. Pero yo he nacido en Jerusalén, tengo el ADN de Jerusalén, tengo pasaporte de Israel, sí, ¿verdad? Qué bien que tienes todo el linaje de Israel, directamente de Abraham. Si no tienes al hijo, no tienes ni al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Estás perdido. ¿Cómo termina Lamentaciones? Con una oración. Vuélvanos a ti y volveremos. No se pide reconstrucción, sino retorno. No se le dice, devuélvanos la influencia, devuélvanos revelancia, devuélvanos el poder. Vuélvanos a ti, Teshuvah, ¿no? Vuélvenos a ti. No se ve ninguna victoria declarada, solamente termina en tensión. Y esa tensión es saludable, porque una iglesia que no tiembla ante la santidad de Elohim terminará confiando en su propia instabilidad. Una quejilá que no acepta la disciplina terminará sin corrección. Una quejilá que no aprende a lamentar terminará celebrando su propia ruina. Así que el mayor peligro no es la persecución externa, el mayor peligro está adentro, la destrucción que empieza desde adentro. ¿Quiénes son el peligro del pueblo de Adonai Elohim hoy en día? ¿Dónde está el mayor peligro? ¿De dónde viene? En primer lugar, como lamentaciones de un liderazgo complaciente. En el segundo lugar, de una doctrina diluida. Usted, cuando le echa gasolina al carro, pone mitad gasolina y mitad agua. No, inténtelo, inténtelo. Si tienen tanta valentía, inténtelo. Échale ahí, pero no mitad, 1 litro de agua. Échale al carro, mezclado con gasolina. A ver si le funciona. A ver si enciende más el carro. Doctrina diluida. No va, no funciona. Estropea, destruye todo. Así empieza la decadencia. Ya no puedes andar. O quítale al carro de 4 ruedas, quítale una. Quítale al carro una rueda. Usted va a decir, pero queda con 3. Aún tengo, sí, queda con 3, pero no funciona. Él fue proyectado eh, rular sobre 4 ruedas, moverse sobre 4 ruedas. No le quites, ni le añades. Culto sin arrepentimiento, gracia sin transformación. Otros dicen, no, nosotros tenemos la Torah ahora y sí, puedes tener la Torah y seguir sin transformación en tu vida, sin nacer de nuevo. Éxito, sin santidad. Lo que se busca es el éxito. Así llegó Jerusalén a pensar que era indestructible. El templo incluso parecía eterno. Wow, esto no lo quita nadie de aquí. Somos un ministerio tremendo. No hay nada en el mundo. El resplandor de Elohim está aquí, y era verdad.
Las murallas parecían sólidas, las estructuras, todo el sistema parecía estable, hasta que se cayó. Hasta que se cayó y se puede caer en cualquier lugar hoy en día. De muy parecido y sólido y fuerte y grande que parece estar un ministerio. Se puede caer. ¿Cuándo? Cuando el liderazgo es complaciente, cuando la doctrina es diluida, cuando el culto no tiene arrepentimiento, sino que más entretenimiento, cuando hay gracias autoras sin transformación, cuando se busca el éxito sin santidad. Así que este manifiesto que yo os presento no llama a paranoia, sino que llama a introspección. Así dice Lamentaciones 3:40. Examinemos nuestros caminos antes de que Elohim tenga que derribar lo que no negamos a reformar, antes de que la gloria se vuelva barro, antes de que la música continúe, pero la presencia ya no esté. Debemos cambiar. Así que eh, si miramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, podemos ver reflejado Lamentaciones capítulo 5. Y es el mismo patrón que funciona en la vida de cada uno de nosotros. Primero las ruinas del pecado, después a nivel individual, ¿sí? Ruina la vida de uno. Después la sociedad llena de estas personas arruinadas rechazan a Elohim. Y al final, ¿qué pasa? Todo se enfría. Mira, les explico ahora. Lamentaciones capítulo 5 nos enseña ruina después del pecado, ¿no? Pérdida de identidad, colapso moral, ausencia de arrepentimiento y clamor tardío, ¿vale? Esta es la primera etapa. En Romanos capítulo 1, ¿qué vemos? Vemos una sociedad que rechaza a Adonai Elohim. Cambian la verdad por mentira, pierden discernimiento moral, normalizan el pecado. Todos saben Romanos capítulo 1, donde el hombre por la idolatría llega a cometer todo tipo de pecado, lo considera normal, ¿no? Hombre con hombre, moral, mujer con mujer, bueno, y todo eso. Y dice la palabra que, como dicen, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿vale? Es decir, vemos una sociedad que conoce a Elohim, pero no lo glorifica y cambia la verdad por mentira, ¿sí? Esto no es ateísmo, sino es corrupción espiritual consciente. La mentira no es que usted no predique la palabra. La mentira no es que usted predique de uh, a otro Dios. No, la mentira significa que usted tiene la palabra, tiene la completa, Torah, profetas, Brit Hadashah, predica eso, pero lo mezcla con otras cosas, con otras enseñanzas. Eso significa la mentira, ¿sí? Y por eso, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día pasan por sabios. Tienen la Torah, pero le ponen la sabiduría judía, la sabiduría de los ancianos, la sabiduría de los rabinos, ¿vale? Entonces, usted tiene la Torah, que es la verdad, mezclada con la sabiduría. ¿Cuál? Humana. Tenemos parashá tras parashá, Shabbat tras Shabbat, por gente que parece ser sabia y al final llegan a ser necios. ¿Y qué aparece? Que aquí, en Romanos capítulo 1, no hablaba con los del mundo. ¿Cómo acaban? En Timoteo capítulo 3, ¿qué le dice a Timoteo Pablo? Que en los tiempos finales se amarán más a sí mismos. El amor de unos se van a enfriar. Van a tener una apariencia de piedad. ¿Y qué van a hacer al final? Van a negar el poder espiritual. Así dice. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Eso lleva a una quejila y a una fe sin poder, sin transformación y sin arrepentimiento, negando su poder. ¿Cómo negamos su poder? Vamos a ser prácticos. Cuando
predicamos el empoderamiento de la mujer, negamos su poder. Cuando decimos que una mujer empoderada es la que es la solución del éxito de un varón, nosotros estamos negando el poder de Adonai Elohim. Porque el poder de Adonai Elohim nos ha sido revelado en la Torah. Y nosotros fuimos enviados y empoderados por nuestro Adon Yeshua HaMashiach para cualquier obra buena. En Hechos, cuando dice ustedes van a recibir un poder, esta palabra griega, dunamis, esta significa poder para llevar a cabo cualquier cosa. Esto significa en griego. Ustedes ya han sido empoderados. Este es el mensaje de la palabra. Hasta aquí estamos en la palabra. Cuando usted viene con cosas cabalísticas, como es el empoderamiento de la mujer, usted está negando el poder de Adonai Elohim. El varón tiene que empoderar a la mujer. No Elohim tiene que empoderar a la mujer. El varón tiene que empoderar a la mujer. Que gaste lo que le dé la gana para traerle éxito al varón, que así se va a volver exitoso. Es decir, ¿quién toma el control del poder en la vida de uno? El humano. Él niega el poder de Adonai, él empodera a la esposa y la esposa le trae el éxito al varón. Esta es la negación del poder de Adonai Elohim. Y hay muchos tipos de mensajes de estos que niegan el poder. Pero esto pasa en los tiempos finales. ¿Pero de dónde empieza la corrupción? Por los líderes corruptos, ¿no? Así empieza Lamentaciones. Líderes corruptos, corruptos en la enseñanza, corruptos, cambian la verdad por la mentira, añaden ellos a la Torah, añaden algo y la cambian por la mentira. ¿Y cómo acaban? Negando el poder. Este es un ejemplo para que ustedes vean que teniendo la Torah en la mano, usted puede llegar a negar el poder de Adonai Elohim. ¿Vale? Que no digan unos que tenemos la Torah, somos los invencibles. Sí, los invencibles con la Torah en la mano caen en todo tipo de perversión espiritual. Porque así es llamada, perversión espiritual. Esta es la idolatría. El mismo patrón se repite hoy en el 2026. Fe sin arrepentimiento, espiritualidad sin santidad, predicación sin confrontación, congregaciones llenas, pero corazones vacíos. Es decir, esto no es ausencia de fe, sino es una deformación de la fe. Porque no podemos acusar a unos que no tienen fe. Sí, tienen, pero deformada, alterada, contaminada. Así que la mayor tragedia hoy no es que el mundo esté perdido, sino que la iglesia no está quebrantada. La iglesia está jugando, o estamos jugando, a la iglesia mientras el mundo se va a la perdición. No necesitamos más conferencias, congresos, sino que necesitamos más lágrimas. Una generación que busca promocionarse a sí misma y no negarse a sí misma es una generación que no teme a Adonai Elohim y terminará adorándose a sí misma, por seguro. Ese tipo de quejera tiene un evangelio que no transforma, sino que solo atrae simpatizantes o seguidores, para hablar en términos más actuales, que viven en la carne y en sus propios deseos. Así que el problema no es que el evangelio no funcione, es que no se está predicando por culpa de quienes, de los líderes, de los mismos predicadores que son más terapeutas espirituales que profetas. Y los terapeutas espirituales solamente anestesian tu conciencia pecaminosa con varias promesas, ilusiones de bendición y entretenimiento, liturgia. De esa manera solo crean emociones y mariposas en el estómago, pero nada de arrepentimiento. Así que un evangelio que no confronta el pecado no salva a nadie.
El pueblo en tiempos de Jeremías tenía templo, tenía sacerdotes, doctrinas, rituales, y aún así fue destruido. ¿Por qué? Por la misma razón. Reemplazaron la verdad por las estructuras, por la seguridad religiosa. Crearon estructuras humanas para tener el control total de un templo que no era de ellos y de un pueblo que no era de ellos. Así aparecen las religiones. Cuando el Ruach ya no controla nada y el dominio está en las manos de los ladrones, de los mercaderes de la fe. Tenían una seguridad muy alta, eran muy creídos, para decir en otras palabras, porque decía Jeremías en el 6,14, paz, paz, cuando no hay paz. ¿Sí? Era una falsa seguridad en la fe. Y el mismo Jeremías dice de otra ilusión que le estaban vendiendo los líderes a los pueblos. Dice así, 23,16, os alimentan con vanas esperanzas, como hoy en día. Venden ilusiones. Todo está bien, hermano. Elohim sabe tu corazón, no es para tanto. Tenemos aquí la Torah, cumple la Torah, vas a estar como el invencible, el rey del mambo israelita. Elohim tiene un gran propósito para tu vida. Uf, no has visto esto. Esto no es un consuelo. Esta es anestesia espiritual. Es un lenguaje que solamente te lleva a un estado anestésico y bajo la anestesia no hay dirección, no hay paz, no hay claridad, no hay restauración. No sé si ustedes han sido anestesiados una vez. Y yo no. Pero yo sé cómo es. He visto. Esta gente, si quiere caminar, no puede. Si puede bajar de la cama, no puede. Que está anestesiada, no tiene sentidos. Ni sabe, la toca si no siente nada. ¿No? Por eso, cuando hay una cesárea, por eso es que no tiene sentidos, porque fuiste anestesiado. Y estos mensajes anestesian exactamente con esta razón, para que no le duela a usted. Son mensajes que se dan para que usted no sienta dolor. Porque si usted siente dolor, usted cambia. Usted no hace estas cosas. Si usted siente dolor al tocar el fuego, va a retirar el dedo. Si no siente dolor, lo va a dejar ahí. Por eso, los predicadores anestesian hoy el cuerpo de Mashiach. Este es el gran problema. Con estos mensajes desviados de la verdad. No obstante, lo que el apóstol Pablo nos ha advertido, eh, no obstante pasa lo que el apóstol Pablo nos ha advertido en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la santa doctrina, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Yo he visto esto, eh, que bajo este concepto de Ejad se amontonan maestros que solamente hablan conforme a sus pasiones. Hacemos, vamos a hacer un Ejad, ¿sí? Y no es más nada que pandillas de gente que les predican a los fieles lo que quieren escuchar, lo que no les duele, lo que les anestesia. Eso es lo que se buscan en estos tipos de uniones, de congresos, CEJAD. Buscar mensajes cómodos que evitan la verdad, donde se prefiere la ilusión a confrontación. Se aferrarán a las fábulas del judaísmo, así dice aquí. Se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Dirán ustedes, ¿fábulas de qué? Del judaísmo. Se lo digo de por qué, casi lo dice la palabra. Vemos que no es por la primera vez que Timoteo dice eso. En primera de Timoteo dice, ni presten atención a fábulas. Y en Tito 1,14 le dice Pablo a Tito, no atendiendo a fábulas judías.
¿Entienden ustedes qué es el comezón de oír? El comezón de oír no está lo que tienen los carismáticos, los pentecostales. No, 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 no. El comezón de oír es los que prestan el oído a las fábulas. ¿Cuáles fábulas? Judías, judías. Amontonarán, así dice, amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Pasiones por la qué? Por las fábulas judías. ¿Entienden ustedes de por qué lo que debería ser un ejad se está transformando en una cueva de ladrones? Porque te roban la verdad. ¿A qué te vuelven? ¿A la verdad? ¿Te vuelven a la Torah? No, te volverán a las fábulas, fábulas judías. Ahí está lleno. Torah más fábulas judías. Hoy día donde mires una enseñanza de Torah, seguramente ha de haber hay una fábula judía. Es que no, es imposible que no haya una fábula judía. Es imposible. De hecho, estas palabras en griego, ¿no? Mutos, son los equivalentes de las palabras hebreas de la hebrea shab, que significa falsedad espiritual, mensaje sin verdad divina, o kazab, mentira profética. Exactamente lo que estaba diciendo Jeremías 23:16. Os hacen confiar en vanidad, os hacen confiar en fábulas. La misma cosa, vanidad espiritual. Y otra vez utiliza en el 23:25, Jeremías dice, profetizan mentira en mi nombre. Es decir, las mismas palabras en hebreo y en griego transmiten la idea de que en los días finales los creyentes van a poner su énfasis en la narrativa ficticia. El milagro, vamos a un ejemplo, ¿no? ¿Qué es la narrativa ficticia? Son fantasías, utopías. El milagro de la luz en Hanukkah. Esto no existe, nunca existió. Es una fábula. Es una narrativa ficticia que nosotros deberíamos traer por nuestros labios semejante abominación. De que hubo un milagro en la Hanukkah y este milagro de la luz que era Yeshua. ¿Me entiende usted? Esto es mezclar la verdad con las fábulas. Volver a la gente a las fábulas. Tradición especulativa. Tradición. Esto es también un engaño. Son fábulas. Que hay que hacer el ceder así, que hay que hacer así, que hay que tener el lulav, que hay que mover el lulav. Tradiciones especulativas. ¿Qué significa eso? ¿Qué letrog significa eso? Por especulación, no hay en la Biblia. Que hay que tener un plato en el pesaje y poner aquí un tal, aquí un tal, aquí un tal, que hay cuatro pas que hay que hacer. Nada conforme a la palabra. Estas son fábulas. Nos puedo dar miles de ejemplos de fábulas. Fábulas judías. ¿De dónde vienen? De los rabinos. Y estos rabinos tienen como padre al diablo. Y los hijos del diablo, ¿dónde se están metiendo? Justo en la quejiladera. ¿Dónde estaban los hijos del diablo? En el pueblo de Israel. Por eso ha destruido un pueblo entero. En el libro de Jeremías podemos ver que él ha destruido un pueblo entero. Y en Lamentaciones vemos la ruina. Por eso, narrativa ficticia. Milagro de Hanukkah, Purim, todo tipo de cosas, inventos. Tradiciones especulativas, todo tipo de seders de eso. Uy, tienes que tener mantel blanco que representa no sé qué, tienes que, ¿me entiendes? Tradiciones especulativas.
historias inventadas, falsedad espiritual. Os dije antes, el empoderamiento de la mujer. Todo es un engaño profético, vacío religioso. El problema no es solo el pecado, el problema es pecado sin conciencia de pecado. Es una iglesia sin urgencia, predicación sin fuego. Romanos 13:11. Es hora de despertarnos del sueño. Hermanos, criticamos a los que viven en el sueño americano. No, peor es lo que viven en el sueño de la Torá. Hay que despertarnos, hermanos. Que la Torá no es un sueño, la Torá es vida. El sueño es un sueño del judaísmo en el nombre de la Torá. La Torá no hace dormirse a nadie. La Torá no lleva al engaño. La Torá no lleva a la religión. La Torá no lleva a los rabinos. La Torá le lleva a Yeshua, que Yeshua es el vida, es el pan de vida, es el agua de vida. Él es nuestro Padre. ¿Me entiende? A eso lleva a la Torá. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de separarnos. No de promover un ejad, que es imposible. Entre la verdad y la mentira no hay ejad. Ay, cuánta división, traemos división. No, división no. La mentira y la verdad nunca estuvieron en ejad. No puede haber ejad entre la verdad y la mentira. Yeshua es el que más división ha hecho. Yo voy a separar madres de hijos, dice, hijos de sus padres. Mi palabra separa en dos. Yo voy a poner las ovejas a la derecha y a la izquierda. No pueden ir juntos. Nosotros nos separamos. Él nos separa. Porque Él nos quiere limpiar de todo engaño y mentira. ¿Ustedes entienden? Claro que Él hace división. No podemos estar en ejad por la mentira. Esto es un engaño. Es engañarnos primero a nosotros mismos. Es hora de despertarnos. Salir de las fábulas. Salir de las narrativas ficticias. La Biblia no condena a estudiar, reflexionar o interpretar, pero sí condena a añadir autoridad igual o superior a la escritura, crear sistemas que desvían del texto bíblico, reemplazar obediencia por interpretaciones humanas, mezclar la palabra revelada con sabiduría de hombre. Mut, Kamalah, Mishnah, Gemara, ya saben ustedes. Deuteronomio 4:2. No añadiréis ni quitaréis. Proverbios 30:6. No añadas a sus palabras. Apocalipsis 22:18. Si alguno añade, añade. Más que quitar es añadir. La mayoría de los no es que no es que añadan, quiten, sino que añaden. Por eso este principio aplica a todo tipo de añadidura, en forma de filosofía, religiones humanas, sistemas teológicos, incluso enseñanzas y reglas dentro de la quejilá. Hay unos que ponen ellos límites, que tan larga tiene que ser la falda, el vestido, tonterías, no maquillajes. Aquí en Perú están bien metidos en todo ese tipo de reglas humanas. Que si te maquillas, que si te pones pintalabios, que si usas arretes, no usas arretes, que si usas collares y andan bien perdidos por la vida. Tienen también sus cosas que no veas. La historia muestra que Jerusalén cayó, Roma destruyó el templo y que las quejilas han perdido su luz, no porque Elohim cambió, sino porque el pueblo dejó de escuchar. Así que, en conclusión, toda enseñanza que reemplaza la palabra de Adonai Elohim, aunque sea religiosa,
termina alejando al pueblo de Elohim. Y un pueblo alejado de Elohim pierde la verdad, pierde su luz. Sin luz, una quejila dejará de predicar el arrepentimiento y terminará predicando ilusiones, vanas esperanzas y entretenimiento. Y una quejila que predica ilusiones dejará de salvar almas. Vamos a quedarnos con lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú. Y ahora cuando dice tú, no se quedan en Timoteo. Pero tú, amado hermano israelita, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones que van a venir. Te van a caer muchas, te lo garantizo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No te quedes inocente, inofensivo. No te quedes ahí parado, quieto, sin hacer nada. No. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que Adonai Elohim nos ayude a todos soportar las aflicciones, ser sobrios en todos, hacer la obra de evangelista y cumplir con nuestro ministerio. En el poderoso nombre de Adonai Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.